Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos por el tercer artículo científico. El día de hoy les traigo un artículo de revisión titulado Sustentabilidad de agroecosistemas. Es un artículo robusto, bastante conceptual, largo. Les comento también pues las dificultades que tuve durante el proceso. Yo guardaba los PDFs con mis apuntes, pero no se guardaban. Entonces tuve que leerlo como 3 veces para poder guardar esos apuntes, hacer el guión y volver aquí a grabar este capítulo. Entonces, pues les comento eso, así como para romper el hielo en este inicio. Y sin ser más, pues bueno, este artículo me llamó la atención, como si usualmente lo hago, es contándoles también por qué me llama la atención este artículo. En principio porque el tema de la sostenibilidad, me llama muchísimo la atención. Es muy complejo y pues lo abarca de raíz. Segundo, es porque lo abarca desde una perspectiva agropecuaria, no solo agrícola, no solo ambiental, sino del agroecosistema. Eso también es muy importante, tiene muchas connotaciones diferentes. Y tres, pues al irlo revisando me di cuenta que ha sido publicado en una revista de propiedad zootecnia. Entonces también es una de las cosas que hacen para mí a esto un artículo llamativo. Bueno, sin más, entonces podemos iniciar. El artículo parte de que existen dos tipos de sustentabilidades. Entonces, por una parte está la sustentabilidad débil y por otra parte está la sustentabilidad fuerte. ¿Qué es la sustentabilidad débil? Básicamente nos dice que el capital natural puede ser sustituido por el capital humano. Más adelante habrá una profundización más sobre estos dos tipos de capital. Y el capital fuerte básicamente nos dice que el capital natural no puede ser sustituido ni por el capital humano ni por otro tipo de capital. La sustentabilidad de los sistemas ganaderos, este concepto se aplica en esta área de los sistemas ganaderos a partir aproximadamente, según los autores, de la segunda mitad de la década de los 90. Primero, pues se aplica o se venía aplicando la ganadería intensiva o especializada, que a su vez manifiesta una sustentabilidad débil, donde los pilares principales que sostienen estos sistemas son los objetivos productivistas a través de rendimientos y viabilidad económica. En segundo lugar, y a partir de la acuñación, de acuñar el término de la sustentabilidad en los sistemas ganaderos, se empieza a hablar entonces de ganadería extensiva o ecológica, que tiene otros pilares que sostienen este sistema y que comulgan con esta sostenibilidad fuerte. Entre estos pilares, pues no se pretende solo una productividad y un beneficio económico, sino que se pretende un equilibrio social, económico y ambiental. Para esto, entonces, se busca cuidar las razas autóctonas, buscar los sistemas tradicionales y el uso de los recursos locales. Esto es muy importante, digamos, en el caso de Colombia, porque tenemos 10 razas ganaderas autóctonas. Entonces, venir a implementar un tipo de sistema de ganadería sustentable bajo la sustentabilidad fuerte busca también preservar este legado genético que se ha venido trabajando a lo largo de estas razas. Para las personas que no conocen, las 10 razas que tenemos acá autóctonas de Colombia son el romo sinoano, el blanco orejinegro, el velázquez, el criollo caqueteño, san martirero, costeño concuerdo, sartón del valle, lucerna, chino santanderiano y el criollo casañareño.
Con los sistemas tradicionales nos referimos entonces a todas estas formas de producción no estandarizadas que no solo buscan entonces la maximización de rendimientos como se venía hablando hace un momento, sino que comulgan con otros tipos o con otros factores. Entonces los autores nos tratan acá y nos traen a colación el ejemplo de las comunidades indígenas o pueblos étnicos en el tema de que sus manejos son holísticos, no solo enfocados hacia una concepción capital. Entonces, esto es el tema de los sistemas tradicionales y el uso de recursos locales también es demasiado importante aquí en el sentido de que se deja la dependencia a los insumos exteriores, entiéndase todo el tema del TLC, la soya, el maíz, el sorgo y el trigo, que a muchos países de Latinoamérica nos llegan por TLCs de otros países. Entonces empieza a poner la lupa y a hacer un aprovechamiento del medio, de los recursos del medio. Esto tiene unas connotaciones relacionales muy profundas que pues acá no, porque solamente es venir a contarles el artículo. Los autores también parten de que la forma en la que se administra un agroecosistema influye directamente sobre los aspectos de la sostenibilidad, entiéndase social, ambiental y económico. Coloca dos ejemplos, y un ejemplo es, por ejemplo, aumentar la intensidad de pastoreo bajo un enfoque, una búsqueda de un mayor beneficio económico, se promueve la degradación de suelo y la deforestación, ¿sí? Pero entonces si ocurre lo contrario y vemos la intensidad de pastura y el inventario ganadero de una región debido a la baja rentabilidad y al bajo relevo generacional que está teniendo el campo, entonces vamos a tener efectos directos también sobre la conservación de áreas marginales y va a haber una subsistencia y un subdesarrollo rural. Entonces aquí es donde se observa, según los autores, cómo los sistemas ganaderos influyen en su manera de administración sobre los pilares de la sostenibilidad. Entonces nos hablan sobre el concepto de la sustentabilidad y cómo ha sido, digamos, grosso modo su evolución. Resulta que este término lo acuña en 1713 un jurista alemán, primeramente, durante la protoindustria del hierro y la plata. Básicamente, lo que él dice es que la velocidad de producción de la industria no puede ser mayor, es decir, tiene que ser menor o igual a la tasa de recuperación de los bosques, ¿sí? Entiéndase por qué, pues porque todos estos recursos que salían de los bosques, en especial la madera y el carbón, pues era todo lo que permitió esta protoindustria. En segundo lugar, este término viene a ser introducido ya en una esfera más formal en 1974, en la declaración de Cocoyot, que esta declaración básicamente fue un llamado mundial a implementar medidas y programas que satisfagan las necesidades de los más pobres. Y por último, el último registro que se tiene es cuando este término de sustentabilidad se acuña y se asume en una estrategia mundial de la conservación de la UICN en 1980. Entonces podemos ver que lleva más o menos 200 años en estas tres fechas que se listan en este artículo. Sin embargo, un poquito más si lo tenemos a colación todavía ahorita y todavía con los debates que siguen existiendo alrededor del término. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos debates que aún se están teniendo, vemos que no hay una definición consensuada sobre qué es la sustentabilidad. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite el escenario en el que estamos justo ahora, y es el escenario en el que ahora todo o cualquier política o cualquier producción o cualquier cosa puede bautizarse bajo el término de sustentabilidad o bajo el término de desarrollo sostenible. Esto porque es problemático.
Porque mientras vamos a ver más adelante, la sustentabilidad se puede abarcar de diferentes perspectivas y una de esas perspectivas es la perspectiva económica. Si solo nos bajamos o nos basamos en una perspectiva económica, esto quiere decir que nos estamos refiriendo a un desarrollo sostenible, quiere decir que los rendimientos económicos se pueden sostener a lo largo del tiempo, ¿sí? Sin colocarle la lupa a la degradación medioambiental o a los efectos sociales que esto tengan, por ejemplo la distribución de la riqueza. También entonces hay otra sostenibilidad que es el tipo social y también la otra sostenibilidad que es el tipo ambiental. Por eso es que la falta, digamos, de un término, de un significado consensuado, afecta los diferentes escenarios y afecta más que todo a las personas que son espectadoras de estos escenarios, ¿sí? Entiéndase, las personas que ven noticias, son las personas que ven TikTok, las personas que ven otras cosas, que su primer acercamiento es a través de estas redes, pero no buscan más allá. Entonces su idea se ve netamente esbozada por este primer acercamiento, que en ocasiones puede ser engañoso. Volviendo entonces a la empresa agropecuaria, se observa que la empresa agropecuaria tiene una característica dual, dado que por una parte busca preservar el patrimonio ganadero y ambiental, como veníamos hablando hace un momento, pero por otra parte no se puede negar que también busca una rentabilidad económica y social, buscando dignificar la vida del trabajador rural. Esto también es una parte que se tiene que tener en cuenta. En general este artículo tiene unas cosas muy interesantes porque digamos que lo baja a uno, al lector, ¿sí? Si es el caso, digamos de esta dinámica netamente altruista, de esta utopía, ¿sí? Y como que dice, mire, es que esta vaina tiene diferentes componentes y a todos hay que ponerles cuidado, ¿sí? Ahí está, pues un ejemplo de esto es esto, ¿no? O sea, la empresa agropecuaria sí también tiene que ser orgánica, cuidar el medio ambiente y demás, pero no se le puede quitar del lado que necesita una rentabilidad económica para sí mismo tener una responsabilidad social. Entonces, avanzando con el desarrollo del artículo, se observa otro concepto, que es la agricultura sostenible. Ya pasamos por agroecosistema, ya pasamos por sustentabilidad y ahora venimos al concepto de agricultura sostenible. Los autores parten de que la agricultura sostenible es un ecosistema, ¿sí? Así como los manglares, así como el bosque, así como todas estas cosas. La agricultura también corresponde a un ecosistema. Por lo tanto, su enfoque y su tratamiento no debe estar netamente enfocado en rendimientos productivos, sino que este también tiene que tener una optimización holística de todo el sistema en su conjunto, de las relaciones de sus partes que incluso escapan a esta lógica o a este fin productivista. Entonces vemos que el agroecosistema es un ecosistema compuesto por diferentes ecosistemas especializados que finalmente nos permiten o nos resultan en un producto o en unos productos agropecuarios. Las composiciones de este agroecosistema usualmente son aire, agua, suelo, plantas, animales, microorganismos y entre otros componentes que se escapen, digamos, a ese análisis o a esa lista. Tengamos en cuenta que un sistema es complejo. Un sistema es más que la suma que sus partes, ¿sí? Porque también tiene que ver las relaciones que hay entre estas. Y vemos que entonces un agroecosistema se define como una zona que es delimitada y obligatoriamente modificada para tener fines productivos. Entonces entiéndase si vamos a hacer una producción silvopastoril, entonces vamos a modificar el territorio. Si vamos a hacer también una siembra de especies maderables de crecimiento rápido, también vamos a tener un impacto y una modificación sobre el terreno. Si vamos a tener producciones piscícolas, lo mismo, ¿sí?
Y lo mismo sucede en el tema del turismo. Entonces también para la gente que, digamos, considere que al hacer un ecoturismo, cosas así, no hay transformaciones, también hay transformaciones. Bueno, me excuso si el video está siendo muy largo. Realmente el artículo es largo y personalmente me parece que tiene demasiada información de valor. Permite mucha debate. Entonces es muy bueno y los invito, llegados a este momento, si están hasta acá, a generar ese debate, ya sea por redes, por acá en este chat o con sus allegados. Listo. Finalmente entonces tenemos el concepto que los autores proponen sobre la agricultura sostenible, y es que aquella que a largo plazo mejora la calidad del medio ambiente y los recursos bases de los que depende. Además ofrece alimento y fibra para satisfacer necesidades humanas básicas, es económicamente viable y mejora la calidad de vida. ¿Por qué coloco yo el significado literal y por qué se los leo? Porque actualmente pues muchas cosas, como acabamos de decir, se bautizan bajo el término o la terminología de sostenibilidad, pero vemos que entonces esta sostenibilidad no es algo como que yo solo vengo y hago un sello o vengo y hago una HACCP y ya. No, es una reestructuración del sistema, un reentendimiento del sistema sobre el cual venimos trabajando de manera ortodoxa y productivista muchísimo tiempo. Entonces la sostenibilidad no es algo que se logre en una visita, no es una cosa que se logre en 2 meses, en 2 semestres, es un proceso largo, y es largo partiendo no más del simple hecho de que hay que entender sus componentes y sus interacciones. Eso es una parte complejísima de la sostenibilidad y a la vez es una parte maravillosa, porque en serio nos muestra que hay muchas cosas que no entendemos de la vida. Listo. Los principios claves de la agricultura sostenible son, en primer lugar, la conservación de las energías renovables. En segundo lugar, la adaptación del cultivo al medio ambiente y no del medio ambiente al cultivo. Esto tiene que ser muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en este artículo nos habla de muchas medidas políticas gubernamentales que no comulgan con los principios de sostenibilidad, incluso después de que este término se ha venido acuñando y ha venido siendo responsabilidad internacional. ¿Sí? Un ejemplo de esto es las subvenciones o subsidios que da el Estado para transformar o mejorar tierras. ¿Sí? Entonces, digamos, tierras que son inundables, cómo drenarlas y meter ganadería. Eso es una mala gestión del territorio. Eso es adaptar el medio ambiente a una función productiva, lo cual no debe ser así, debe ser al revés. La función productiva debe adaptarse al ambiente en el que se encuentra, el territorio en el que se está marcando. El tercer principio clave es el mantenimiento de una productividad moderada. Entonces esto también es maravilloso porque rompe el paradigma de la economía capitalista por defecto, y es que el crecimiento de la economía debe ser infinito, la expansión de la economía debe ser continua, y esto lo rompe este paradigma. La sustentabilidad dice: si en serio queremos un sistema que sea sostenible, la economía ni nada puede crecer continuamente, tiene que haber límites. Bueno, y para lograr entonces estos principios claves, ¿qué se tiene que tener? Pues en primer lugar, la integración de procesos biológicos. Entonces hay que tener en cuenta los procesos de ciclaje de nutrientes, la regeneración de los suelos, alelopatías, etc. Y el ciclaje de nutrientes es otra cosa de lo cual se tiene que hacer como
mucho hincapié y mucho resalto, porque no solamente estos tres macronutrientes que nos venden siempre en las casas comerciales, nitrógeno, fósforo y potasio, sino que también están el cromo, el zinc, el hierro, el manganeso. Todos estos nutrientes tienen también una forma de ciclaje en la atmósfera, en el suelo, en el ecosistema, y tiene que ser estudiado. Entonces, bueno, acá les cuento en un pequeño paréntesis las enfermedades que se vienen desarrollando por falta de mineralización de alimentos, y una de esas es la diabetes por falta de cromo. Entonces es más de lo que se nos ha venido mostrando. Adicionalmente, pues tiene que haber una reducción al uso mínimo o al desuso total de los insumos no renovables que causan daño sobre el ambiente. Entonces, entiéndase los pesticidas, un ejemplo para no ir tan lejos. La sustitución de insumos costosos por capital humano, esto también es maravilloso. ¿Por qué? Porque rompe otro esquema que busca la economía contemporánea capitalista, y es la filia con la automatización, ¿sí? Aquí no se quiere decir que esté totalmente mal, sí. Hay automatizaciones que comulgan y que dan como resultado una mejor calidad de vida, pero hay otra sustitución que rompe el capital humano, se degrada la sociedad, degrada socialmente, ¿sí? Este tipo de sustitución y este tipo de principio clave lo que busca es esto: respetar el capital humano, respetar a la humanidad y ver que ella y que ésta puede tener entonces estas actividades productivas. ¿Qué significa esto en un lenguaje más llano? Empleo. Continuando, el uso productivo de la capacidad colectiva de las personas para resolver problemas. Entonces también es otra cuestión muy hermosa, porque rompe ese principio de automatización para volver a las bases de una sociedad, que es el trabajo comunitario y el trabajo mancomunado, ¿sí? Esto suena muy hermoso, claramente, y es difícil lograrlo. ¿Por qué? Por lo que hemos venido estando hablando implícitamente a lo largo de este video, porque se nos ha venido vendiendo la idea de que las cosas solo se pueden hacer de una manera, tan así que hemos olvidado cómo se venían haciendo. Entonces, pensar en sociedad, pensar en comunidad, a veces se nos hace difícil en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se nos ha venido enseñando y siendo insidiosos en que las cosas solo pueden ser de una manera. Los autores también hacen una gran advertencia, y es que no se puede descartar cualquier tecnología por motivos ideológicos. Y acá pues sí coloco yo un poquito mi cucharada. Ellos dicen que si se trabaja una tecnología que mejore la productividad, pero que no dañe excesivamente el ambiente, puede que tenga un efecto benéfico para la sostenibilidad global. Acá habría que revisar esto con mucha lupa, ¿sí? Porque acá entraría lo que se llaman los mínimos aceptables, y esto se ve mucho en la industria, y sí, en la industria alimentaria, en la industria petrolera, además, que digamos es la cantidad de vertimientos que yo puedo tener en una fuente hídrica aceptada por una norma, o la cantidad de cierto edulcorante que puedo utilizar en cierto alimento aceptado por la norma. Incluso cuando yo sé que estos vertimientos tienen un efecto sobre los ecosistemas, incluso cuando yo sé que estos edulcorantes tienen un efecto sobre las personas que lo consumen. Entonces habría que revisarlo bien, sopesar bastante los efectos de estas tecnologías para saber si su implementación es o no es permisible, y esto ya lo vamos a ver más adelantico. Listo, y hablando pues acá, llegados a este momento, tendríamos una gran incógnita. Podríamos saber si una tecnología es sustentable, y los autores nos dicen que
Bautizar una tecnología como sustentable realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque requiere monitoreo y reevaluación constante, es decir, unos sistemas de trazabilidad muy sólidos, y esto es complicado. Eh, por lo cual es difícil hablar de una tecnología netamente sustentable, porque no hay forma de garantizar que su aplicación permita, digamos, esta producción a través del tiempo, teniendo en cuenta los factores sociales, ambientales y económicos. Otra parte que los autores hablan y critican es a la agroecología, dado que la agroecología, aunque comulga con la sostenibilidad ecológica, tiende a responsabilizar únicamente al uso de tecnologías de los impactos y de las degradaciones ambientales. ¿Sí? Y algo que es muy cierto que también hablan en este artículo es que la capacidad sustentable de una tecnología o incluso sus efectos asociados depende de las particularidades del contexto donde se usa. De la misma manera, cuando se utiliza o se emplea una tecnología, lo que se considera principalmente es su producto asociado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos usando un tractor, entonces este tractor está asociado principalmente a el arado de la tierra o a la cosecha, ¿sí? a la preparación del terreno, ¿sí? Este es su producto asociado. ¿Sí? Pero donde se consideran la interacción de plantas y animales indirectos a este producto pecuario, entonces a la cosecha, donde quedan entonces las relaciones de otras especies herbáceas, de especies vegetales nativas, donde quedan las relaciones ecosistémicas con aves, con gusanos, con mariposas, con larvas, donde quedan. Esto también tiene que ser una característica fundamental cuando se hable de una tecnología sustentable, cuando ésta también considere las relaciones de todos sus constituyentes que se apartan incluso de este objetivo productivo. Bueno, acá llevamos media hora de video y como me vuelvo a disculpar, es largo. Entonces, en ese orden de ideas, como veníamos hablando, el concepto de sostenibilidad se degrada, es ambiguo, ¿sí? Sin embargo, ha venido evolucionando. ¿Y esto cómo se ve? Digamos, en las políticas agropecuarias que ha tenido diferentes países. Entonces acá nos coloca un ejemplo, el de la PAC 1, que promovía todo este tema de la agroindustria y de la revolución verde, altas productividades, uso de fertilizantes y plaguicidas y demás. Se pasa al PAC 2, que promueve o trata de subsanar los efectos del PAC 1, que baja el uso de agroquímicos, busca la extensificación de la producción, la protección de áreas y la transformación de cultivos en pasturas. Este PAC 2 también tiene una política agroambiental comunitaria, ahí en el artículo también está el código de esta política por si lo desean ver. Aquí vamos a hacer un maravilloso stop. Y es que este autor, sí, digamos, la mayoría de nosotros hemos escuchado que la sostenibilidad y entonces que los agrotóxicos y que entonces, por ejemplo, en la industria petrolera, los metales pesados en aguas y demás, ¿sí? Pero estos autores incluyen en la ecuación de sostenibilidad algo que personalmente va contrario a lo que me han enseñado sobre la sostenibilidad, y es el uso de sistemas ganaderos extensivos. Esto en Colombia es de gran importancia. ¿Por qué? Porque Colombia es un país donde la ganadería es altamente extensiva. ¿Y esto qué ha significado? La expansión de la frontera agrícola en términos de deforestación y de impactos ambientales en la biodiversidad y demás. Sin embargo, el autor habla de que
Una lógica de producciones especializadas, intensivas, vamos a ver más adelante, tiene unos efectos en el sistema, en flujos de energía y demás, que van a hacer deteriorar realmente la sustentabilidad del mismo. Entonces, considero que el enfoque del autor no es como o sea, no tanto acá en Colombia que es tumbemos monte y metamos más ganado, sino establecer límites, delimitar las producciones pecuarias, pero a la vez promoviendo este ciclaje de nutrientes dentro de este agroecosistema, ¿sí? Sin la inyección de mayor energía o insumos. Más adelante vamos a ver un poco de esto mejor explicado, pero quería hacer este pequeño stop acá porque me pareció muy curioso cuando lo leí y como les dije me tocó leer 3 veces el artículo. Dentro de esas 3 veces pude rumiar, pensar más veces a qué se podría hacer referencia el autor con este tipo de afirmación. Asimismo, también me causó un poco de curiosidad cuando observé que dentro de las lógicas sostenibles del PAC 2 está la transformación de áreas cultivables por pasturas. Supongo, también creo que puede ser por la asociación a agrotóxicos que tienen estos cultivos. Sin embargo, pues este tipo de actividad también puede ser transformada hacia una forma de siembra sin agrotóxicos. Entonces, pues también hay que tener en cuenta que el artículo pues es zootecnista, ¿no? Entonces, también de pronto por esto es que tiene su cuestión con las pasturas. Ay, caray. Voy a hacer voy a tomar agua y seguimos. Porque ya me duele la garganta. Llevo como 40 minutos aquí hablándoles mierda a ustedes. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué determina la sustentabilidad de un agroecosistema? Vemos que está asociada a 3 principales características. En primer lugar, la resiliencia a perturbaciones. Y acá también me encanta. ¿Por qué? Porque Esteban utiliza una definición de resiliencia diferente a la que yo compartiría. En segundo lugar, la conveniencia para la humanidad. Y en tercer lugar, la escala espacio-temporal. La resiliencia a la que el autor se refiere es a la capacidad de un sistema para someterse a una perturbación y mantener sus funciones y controles. Para las personas que me siguen, digamos, en otras redes sociales como LinkedIn o también en Cigarros y Café o Lalo, en Facebook, saben que hace poquito escribí una columna, un espacio de opinión sobre los términos resiliencia y resistencia. Para mí este tema de someterse a una perturbación y lograr mantener sus funciones es resistencia más que resiliencia, porque resiliencia significa el cambio y la adaptación a una perturbación, ¿sí? Sin embargo, pues el autor da una diferencia y explica que la resiliencia, según él y según otros autores, y también, digamos, la contrasta con la resistencia, solo que esta resistencia que él la utiliza más para referirse a la sostenibilidad de un sistema. Entonces un sistema puede ser resiliente y sostenible, o resiliente pero no sostenible, y es las otras 2 combinaciones que de aquí se pueden sacar. Ay, no, me confundí. No es resiliente y sostenible, es resiliente y estable. Y entonces esta estabilidad es lo que él relaciona principalmente a la resistencia, la estabilidad. Entonces un sistema puede ser estable y resiliente, o no estable y resiliente, o no resiliente pero estable, o ni resiliente ni estable. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 características de la sostenibilidad de un agroecosistema, de nuevo, la resiliencia de las perturbaciones, la conveniencia de la humanidad y la escala espaciotemporal,
se debe revisar un sistema en funciones de los flujos de energía, en tanto a los flujos de entrada y salida y a la conservación de energía que debe tener el sistema para su funcionamiento. Esto tiene otras complejidades que van muy de la mano con la termodinámica. Entonces, si los servicios ecosistémicos se reducen, esto quiere decir que hay una disminución, una baja en los flujos energéticos, y esto va a haber o va a desembocar en un déficit energético del sistema. ¿Y esto qué tiene que obliga? ¿A qué obliga cuando hay un déficit energético, un déficit en algo que hay que suplementar, ¿cierto? Hay que inyectarle algo. Esto es lo que sucede en el caso de los fertilizantes, insumos, alimentos concentrados, organismos genéticamente modificados y demás, según el autor. Cuando hay esta disrupción, esta erradicación de los servicios ecosistémicos por la lógica mecanicista, ¿sí? Por la lógica simplista, digamos, del monocultivo, del sistema, ahí es donde él entra, del sistema especializado y productivista, es que entramos a necesitar esas inyecciones de energía o de insumos. Recordemos que aquí el autor nos habla y nos invita a pensar en términos de energía, más que de insumos y demás, para lograr mantener a flote un poco este ecosistema, este agroecosistema. ¿Qué nos va a dar esto a largo plazo? Nos va a dar un sistema resiliente, pero no estable. Entonces, para las personas que vean el artículo van a ver que es una gráfica en decreciente, ¿sí? Con picos y valles. El autor, bueno, ahora que hablo de picos y valles, el autor también nos dice que la resiliencia es como, digamos, mi mano es el promedio, ¿sí? Y las fluctuaciones es la resiliencia. La amplitud de la fluctuación, entre mayor sea la amplitud de la fluctuación del sistema, menos resiliente va a ser, ¿sí? Entonces, lo que se busca en un sistema es que su amplitud alrededor de su media, es decir, su variación, no sea tan extrema. Y esto nos hace pensar en este artículo que leímos hace un momento, hace una semana, sobre los cambios en el tiempo, en el clima en América Latina. Aquel artículo científico que nos decía que Latinoamérica se está volviendo más seca, más cálida y más inflamable. Entonces, ahí se unen. Entonces, recogiendo un poco aquí, teniendo en cuenta que se tiene que observar un agroecosistema en términos de energía, y no solo de los flujos de energía, sino en la conservación que este sistema debe tener de su energía para su buen funcionamiento, y que hay amenazas, ¿sí? Que hay riesgos que amenazan sobre la resiliencia y la estabilidad de este agroecosistema. Una manera de distribuir este riesgo es mediante la diversificación, y esto es muy curioso también porque es un principio del capital, la diversificación de capitales para disminuir, digamos, el riesgo. Explicándolo en el tema ecosistémico, es, digamos, si hay una sequía y yo tengo solo plantas de maíz, probablemente todo vaya a perecer, ¿sí? Pero sin embargo, si tengo más bien plantas de maíz y en el otro lugar tengo plantas que resisten mejor un estrés hídrico, tengo otras plantas que me proveen de sombra, probablemente no vaya a tener un impacto tan fuerte dado ese riesgo, dado ese peligro. Sí, a esto se refiere la diversificación. Y en el tema del capital, pues básicamente es lo mismo, pues sigamos todos los ahorros en una industria, por ejemplo, los lácteos. Tengo todos mis ahorros en una industria de lácteos y resulta que de aquí a mañana, no sé, por alguna cuestión o las personas dejaron de tomar
leche o por alguna cuestión todas las vacas se me secaron o la leche se me dañó, pues voy a tener una pérdida muy grande, ¿sí? Pero si en cambio solo tengo una parte en lácteos, otra parte en cárnicos, otra parte en productos vegetales, pues entonces si una de estas industrias o estos mercados se cae, los otros dos me van a sostener. Básicamente es lo mismo, es el ejemplo que se sigue haciendo ese paralelo entre los sistemas ecológicos y los sistemas económicos. Ahora sí, antes de irme a tomar agüita, hay algo que es muy hermoso y este man también lo habla, y es que las características deseables de los regímenes involucran decisiones subjetivas, y esto es sencillo por el simple y llano hecho de que a través de todo lo que se busca de una u otra forma es el bienestar humano, ¿sí? Y esto significa un grado considerable de subjetividad. Esto también entonces nos hace pensar en lo que decía hace un momento sobre que no se puede condenar una tecnología netamente por ideologías, sino que tiene que evaluarse los niveles de impacto que tienen, y si su impacto no es tan extremo probablemente pueda beneficiar a esta sustentabilidad mayor. Esto comulga con esta parte que nos dicen los autores, que las características deseables están sujetas a decisiones subjetivas, y un ejemplo de esto él lo condensa en la siguiente pregunta: ¿qué nivel de riesgo de enfermedad es tolerable en una sociedad? Es una gran reflexión. Voy a tomar agua y seguimos. Listo. Entonces, lo hemos... Ahí, ya. Ya, agüita. Listo. Entonces vemos que como parte fundamental de un sistema sostenible está su marco espaciotemporal. Y este marco espaciotemporal lo delimita o lo significa la esperanza de vida de este sistema, ya sea a nivel celular, a nivel corporal, a nivel de comunidad o de sociedad, de planeta, de ecosistema, etc. Entonces observamos que si un sistema aumenta o supera su esperanza de vida, se torna frágil, dado que no es capaz de adaptarse con la misma tasa de rapidez que su entorno. Y por otra parte, si no alcanza su esperanza de vida, es un sistema simplemente que no es sustentable. En este orden de ideas, entonces, los factores que reducen la longevidad del sistema asimismo afectan su sostenibilidad. Entonces, estas cosas que nos reducen la longevidad del sistema pueden ser incendios, accidentes, pandemias, entre otros. Pero también, como se ha hablado ya como en 2 o 3 ocasiones en este video, el uso de energía de apoyo contribuye también a este deterioro de la sostenibilidad o sustentabilidad. Esta energía de apoyo quiere decir la inyección adicional de energía. Esto, como ya lo habíamos dicho, es los fertilizantes, los piensos, es decir, concentrados, los pesticidas y demás. Y de nuevo, ¿por qué? Porque si necesitamos más energía, quiere decir que los niveles o los flujos de energía y la conservación de energía dentro del sistema está siendo afectada. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hablado hace un momento, y que se dijo también que esto comulgaba con muchos principios de la termodinámica. Esto nos lleva a que los agroecosistemas poseen una esfera social que se asocia a, primero, la autosuficiencia, y esto se relaciona a su vez con la soberanía alimentaria
En segundo lugar está la autonomía y la independencia de los procesos políticos y democráticos en la comunidad. En tercer lugar está el desarrollo local, y el desarrollo local está muy ligado a la implementación y creación de mercados. Y en cuarto lugar aumenta el valor social, la calidad de vida, por ejemplo. Entonces habíamos hablado hace un momento, al inicio del video, que hay diferentes tipos de sostenibilidad. De sustentabilidad. Entonces, en primer lugar tenemos la sustentabilidad ecológica o ambiental, que se relaciona íntimamente a la capacidad de rendimiento sostenido de la tierra, ¿sí? De seguir sosteniendo vida, de seguir sosteniendo cultivos y demás. En segundo lugar está la sustentabilidad social, y esta se liga directamente a la satisfacción continua de las necesidades humanas básicas y las otras no tan básicas, como el ocio o la educación, ¿sí? Antes de que salte alguien a decir ¿cómo así que la educación no es básica? Me refiero, digamos, a necesidades básicas como el alimento, ¿sí? Primarias, ¿sí? Y ya posteriormente a estas necesidades que se vienen desarrollando para una mejor calidad de vida del ser humano. Esto nos hace pensar entonces que los sistemas de producción convencionales, como los monocultivos y los sistemas intensivos o extensivos, dependiendo del caso, dado que ya hicimos también una aclaración al respecto hace un momento, no son sostenibles socialmente, porque en el futuro significan mayores costos de producción y limpieza, y esto significa o da como resultado la disminución de ingresos y una disminución en la seguridad alimentaria. Entonces, este tipo de producciones a la larga no es sostenible, ¿sí? No es sostenible. Los autores también hacen una salvedad muy interesante respecto a los recursos, y es que la sostenibilidad no puede basarse únicamente en el manejo de los recursos. Es decir, los recursos no son los que determinan la sostenibilidad, y esto es a raíz de unas cuestiones como las siguientes tres. El primero es porque el uso de los recursos es espacio-temporalmente dependiente. ¿Qué quiere decir? La sociedad actual es incapaz probablemente sea incapaz de aprovechar recursos que una sociedad dentro de 100 o 150 años sea capaz de aprovechar. Es por eso que la sostenibilidad no puede basarse en el uso de esos recursos, porque no se tienen en cuenta, no se sabe cómo se pueden aprovechar estos recursos. En segundo lugar, las sociedades no pueden prever con exactitud las tecnologías futuras. Entonces, hagamos un ejercicio. Cuando salían los dibujitos animados como los supersónicos, todos pensaban que los carros iban a ser voladores, y estamos ya en un futuro que superó las proyecciones de ese tiempo, y los carros voladores no son la realidad, ¿sí me hago entender? Entonces no se puede prever, no se puede proyectar con exactitud las tecnologías de un futuro. Y las tecnologías pues nos permiten el aprovechamiento de los recursos. Por eso entonces este segundo y el primer punto se relacionan. Y en tercer lugar, los autores indican que basar la sustentabilidad en el uso de los recursos daría lugar a algo que se llamaría la filosofía de la perplejidad, y básicamente es que limitaría o privaría a la humanidad del desarrollo de nuevas tecnologías, dado a la incapacidad de utilizar estos recursos. Esto también es muy interesante y es muy válido, me parece a mí, ¿sí? Dado que es coherente, ¿sí? Pues también hay que tener mucho cuidado entonces en creer y caer en el tema de la sustentabilidad débil, en la que se considera que entonces la tecnología, es decir, el capital humano, puede reemplazar el capital natural, lo cual no es el caso. Pero entonces tampoco podemos caer en el otro extremo, ¿sí? La vida se nos va buscando los medios en los extremos.
Teniendo en cuenta entonces toda esta cantidad de puntos, de elementos, los autores llegan a la conclusión, a la pseudo conclusión, de que finalmente la economía se basará netamente en el capital. Será una economía de bases capitalistas, donde el capital va a ser el único medio de transacción, directa o indirectamente. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque pues habrá personas que, digamos, en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, la forma en la que estas asociaciones sin ánimo de lucro realizan sus acciones humanitarias también se ve mediado por el capital. Entonces esto es lo que dice básicamente este autor, que la economía se va a ver motivada y se va a ver dinamizada es por el capital más que por otras fuerzas de transacción, otros métodos de transacción. Y es por esta razón que el fin último que se debe buscar a nivel de sociedad, a nivel global, es la capacidad de producción de la economía, ¿sí? Acá hay un paréntesis, y esto me hace pensar y cuestionar acerca de algo que cada vez va siendo más cuestión de debate, y lo he escuchado en diferentes escenarios que me preocupan. Y es el tema de la renta básica. ¿Cómo? Me gustaría dejar entonces aquí esa incógnita, esa reflexión, esa pregunta. ¿Cómo se puede seguir procurando y preservando la capacidad de producción de una economía si se le quita la capacidad productiva al ser humano? ¿Sí? Para aquellos que no están relacionados con el tema de la renta básica, los invito a buscar un poco al respecto. Y básicamente es una medida que vienen pensando los magnates, las personas más ricas del mundo, a través de todo este fenómeno en cascada que ha venido dejando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la información, a través de la automatización, a través de todos estos efectos que han venido teniendo lugar en estos últimos años. Vuelvo a hacerles la invitación para que, si desean, participen respecto a esta pregunta, porque realmente me encantaría escuchar nuevas voces, nuevos pensamientos. Y bueno, el otro tipo de sostenibilidad es la sostenibilidad económica, que se relaciona y se liga ampliamente al concepto de renta de Higgs. El concepto de renta de Higgs básicamente indica la capacidad máxima de consumo de una sociedad sin disminuir su consumo futuro, ¿sí? Esto está influido por la riqueza y por los recursos medioambientales. Y es muy interesante que los recursos medioambientales estén acá, porque implica que los recursos medioambientales de un país hacen parte de su riqueza. Y bueno, pues esto tiene otras connotaciones, pues claramente, como se han venido hablando a lo largo de este video. Finalmente, se tiene que un sistema sostenible debe ser posible biofísicamente, aceptable sociopolíticamente y viable técnica y económicamente. En el caso de la actividad agraria, es sostenible sí. En el ámbito social, promueve el mantenimiento de familias rurales, busca alternativas que eviten el abandono del campo, que es una cuestión que ya se está viendo. Si económicamente es rentable, es eficiente y es productivo. Y si ambientalmente tiene una capacidad de soportar emisiones y logra mantener el uso de sus recursos a largo plazo. Entonces ya nos estamos acercando al final, ya casi. Entonces hablábamos al inicio de este video de los dos tipos de sustentabilidades, perdón, es que esto ya se vuelve como trabalenguas, de sustentabilidades.
Y entonces aquí vamos a esclarecer un poquito la diferenciación entre estos dos términos. La sustentabilidad débil nace del paradigma de la economía estándar, esta economía que nos dicta que entonces la economía debe tener un crecimiento continuo, no conoce límites, el capital siempre se tiene que estar en constante expansión. Esta sustentabilidad débil nos dice, como habíamos hablado, que el capital natural puede sustituirse por el capital humano y la tecnología es parte de este capital humano. Y dice que el crecimiento económico es el mejor medio para recuperar la naturaleza deteriorada. A mí me da risa, pero bueno. Por otra parte tenemos la sustentabilidad fuerte y esta plantea y establece que la incertidumbre, la ignorancia y la irreversibilidad de los sistemas naturales y sobre los sistemas naturales superan los criterios de eficiencia de economía. ¿Sí? El sistema económico depende del ecosistema y no viceversa. Entonces esto nos trae a la sustentabilidad económica y al concepto de renta de Higgs, porque los recursos medioambientales hacen parte de la riqueza de un país, pues porque sin estos recursos medioambientales no puede haber una riqueza, ¿sí? O no puede haber un sistema socioeconómico. Eso es lo que nos dice la sustentabilidad fuerte. No puede haber un crecimiento continuo y el capital natural es irreemplazable. Un ejemplo que utilizan para manifestar esta irreemplazabilidad del sistema de los capitales es la capa de ozono, y es básicamente abren la pregunta o la incógnita de ¿con qué reemplazamos la capa de ozono? ¿Sí? Entonces es muy bueno. Pero llegados entonces a este punto, habrá muchas personas que digan, bueno, pero ¿qué es el capital natural? Pues básicamente el capital natural es todo el ecosistema y todo lo natural, pero ¿cuáles son los servicios que nos proporciona? En primer lugar, nos proporciona las materias primas de todo lo que gozamos. En segundo lugar, asimila los residuos de producción y de consumo. Sí, todos los desechos. En tercer lugar, ofrece las comunidades y servicios, entiéndase aire puro o aire, sí, si no lo quiere ver puro, agua, si no quiere ver agua pura. Y también está la sensación de bienestar, entre otra cantidad de servicios. Y una cuarta que engloba todas estas tres es que el capital natural es la base del sustento de la vida. Entonces, básicamente sin capital natural no hay nada. Llegados a este punto, entonces hablábamos hace unos momentos de que es difícil establecer cuando una tecnología es o no es sustentable, ¿cierto? Porque requiere pues una trazabilidad y demás cuestiones. Ahora nos hace la siguiente pregunta: ¿qué es una tecnología apropiada? Y una tecnología apropiada, de acuerdo a estos autores, es cuando considera los niveles de la población, la disponibilidad de los recursos naturales y las necesidades sociales apremiantes. Entiéndase que es una necesidad social apremiante, digamos justo ahora, la reducción de la deforestación, la reducción del cambio climático, la mitigación del calentamiento de océanos. Todas esas son necesidades sociales ahorita apremiantes, ¿sí? Aunque puede que alguien diga que son necesidades ambientales, pero con connotaciones muy directas en la sociedad. Finalmente, los autores nos demuestran que el concepto de desarrollo sostenible, como lo conocemos ahora, se viene a establecer a finales de los 60, y este concepto nos invita a pensar en que el desarrollo y el medio ambiente no son dos conceptos que se repelen entre sí, sino que se complementan, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de esto pues se veía como que el desarrollo dañaba a la naturaleza y la naturaleza limitaba el desarrollo. Entonces, es decir, había como cierto raye entre estos dos términos ahí. Acuñar este término desarrollo sostenible, que para muchos es dicotómico,
nos invita a pensar en que son dos cuestiones que trabajan de la mano, que son complementarias, ¿sí? Este término de desarrollo sostenible, hubo personas que lo cuestionaban, dado que la palabra desarrollo proviene, digamos, de un escenario muy económico, muy capitalista, y la palabra sostenibilidad proviene de un escenario muy ecológico, muy biológico, sí. Nos hace entonces pensar en que realmente puede haber desarrollo, sí, si no puede haber, digamos, un crecimiento continuo, si no puede haber, digamos, una expansión de capital. Los autores nos responden que sí puede haber un desarrollo sin crecimiento económico. ¿Y qué significa esto? Cuando hay un desarrollo sin crecimiento económico hay una mejora cualitativa y no cuantitativa, y hay un despliegue de potencialidades. ¿Qué quiere decir que haya una mejora cualitativa? Que no hay una incorporación, o bueno, que haya una mejora cualitativa y no cuantitativa, pues que no va a haber una mayor incorporación de energía ni materiales. ¿Esto qué quiere decir? Y da justo en la yugular de uno de los paradigmas ortodoxos de la economía, y es que se entiende que el mundo y sus recursos son finitos, por lo tanto la economía no puede ser infinita, ¿sí? Pero sí se puede mejorar la cualidad o la eficiencia o el uso o demás de estos recursos, ¿sí? Entonces es maravilloso, o sea, esta parte y cómo acaban ellos este artículo me parece divino. Y ya como para colocar el espolvoreado, el glaseado al pastel y una cerecita, los autores nos hablan de que el desarrollo sostenible como concepto es un concepto multidisciplinario y que tiene muchos puntos de vista. Entonces nos colocan 4 puntos de vista y nos dan el ejemplo de cómo estos 4 puntos de vista lo tratan desde su nicho, por decirlo así. Entonces, en primer lugar está la ecología, que para la ecología el desarrollo sostenible es mantener biodiversidad y ecosistemas. Por otra parte está la economía, que para esta es la internalización de las externalidades. Por otra parte está la ética. Para la ética, el desarrollo sostenible se acobija por principios filosóficos universales. Y está la politología, que es un concepto bastante permeado por la política. Y la politología habla de el desarrollo sostenible a través de la gobernabilidad y la justicia distributiva. Todas son concepciones diferentes a partir del mismo término, y es por esto que el desarrollo sostenible o la sostenibilidad o la sustentabilidad es algo bastante complejo y que requiere mucho estudio. Espero les haya gustado. Qué pena, esto parece un documental. Un abrazo gigante desde aquí y espero les haya gustado, que encuentren esto de utilidad, que sea contenido de valor realmente. Un abrazo gigante. También, si ustedes consideran hay un documental, un artículo que quisieran que lo leyera, hiciera, digamos, este proceso, pues los invito también a dejármelo, a comunicármelo y a estar en contacto, a empezar a debatir, a charlar con las personas. De esto se trata. Un abrazo gigante, besos y abrazos.